Ok, buenas tardes. Bienvenida a esta siguiente sesión. Que nada más, bueno, en esta parte, aunque obviamente ya la vez anterior hablábamos de la teoría del aprendizaje social de Bandura, hay que recordar una cosa muy importante. Bandura también es conductista. Pues por lo tanto todavía corresponde pues esta última sesión, esta última intervención, donde vamos a explicar un poquito acerca de lo que es el manejo conductual, pero ya aplicado. O sea, ya veíamos, por ejemplo, lo que es los conceptos de reforzamiento, de estímulo, respuesta, la importancia también que tiene el ambiente, los instigadores, etcétera, etcétera, los castigos también. Finalmente, ahora toca el turno revisar un poco en la aplicación ya con personas reales, cómo lo vamos a hacer justamente para manejar esos conceptos, ¿no? Primero partiríamos de definir a qué le llamamos análisis conductual. En este caso se le va a llamar así por lógica a la aplicación de todos los principios que ya habíamos revisado con la finalidad, número uno, de modificar el comportamiento de los alumnos, pero también a través de estas estrategias lograr realizar una práctica docente más efectiva. Por cierto, este análisis conductual también se le puede conocer con el nombre de modificación de la conducta, ¿no? En el caso de los psicólogos, ellos llevan una materia en su plan de estudios que tiene que ver justamente con modificación de la conducta humana. Básicamente es aprender a modificar a través de conductismo. En este caso, bueno, no sé si como pedagogas pues lleven una materia similar, espero que sí. Si no, bueno, de alguna manera esta información les podrá ser útil. Bien, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer como primer paso para lograr esa modificación conductual? Lo primero que nada es tener en claro qué es lo que queremos en realidad modificar. No sé, que Juanito se para cada rato, que Juanito de repente le jale el cabello a Susanita, que de repente, no sé, tal vez hay un alumno que platica mucho en clases, hay un alumno que de repente no logra exponer, o cuando lo mandamos o cuando se le pide que exponga un tema, de repente sufre de ansiedad social. Ese tipo de situaciones tienen que ver con una conducta. Lo primero que se debe de hacer, por lógica, es especificar exactamente, con el mayor lujo de detalles, qué es lo que queremos modificar. El segundo paso sería realizar una medición del comportamiento. En este caso, se trata en esencia de básicamente medir la frecuencia, a cada cuánto y cuánto dura esa conducta, y en ese sentido también la intensidad. Tiene que ver justamente con qué tan grave es, de repente si afecta a otras personas o no. Una vez hecha esta medición del comportamiento, pues se iría justamente a analizar las situaciones que posiblemente desencadenan la conducta no deseada, la conducta que se quiere modificar. En ese sentido, pues sí es necesario como hacer un esfuerzo adicional por parte del docente o por parte del titular del grupo para revisar un poco la idea o la noción de qué se presenta antes en la dinámica del escolar, del niño en la escuela, que posiblemente detone ese comportamiento. Puede ser que a lo mejor Juanito se para a cada rato porque a lo mejor la tarea que se encomendó, el trabajo que se encomendó en la clase, a lo mejor ya se hizo bien, o sea, se hizo bien, y por lo tanto, a lo mejor de repente la persona pues se para porque justamente se aburre de no saber qué hacer o no estar haciendo nada. Eso es, por ejemplo, un análisis de los antecedentes. De repente a lo mejor puede ser que el niño llegue ya estresado, cansado de la casa, o a lo mejor con alguna cuestión emocional que le pasó. Todo esto finalmente se va a hacer a través de analizar los antecedentes que se presentan antes de que ocurra la conducta. Es decir, para poder modificar la conducta tenemos que conocerla previamente. Si no la conocemos previamente, entonces todo lo que hagamos va a estar lamentablemente destinado a fracaso, porque no manejo ese nivel de información.
Ahora, también tendríamos que conocer como un requisito previo justamente qué tipo de reforzadores tiene el sujeto, qué tipo de situaciones son las que realmente le pueden funcionar a él como reforzador para modificar su conducta, ¿sí? Entonces, si no conocemos esos reforzadores, lamentablemente tampoco podríamos echar mano de lo que a nosotros nos guste, porque a lo mejor puede ser que para un niño le sea muy agradable darle como reforzador tal vez más tiempo de lectura, que juegue con cierto tipo de materiales, a lo mejor una visita al laboratorio, pero a lo mejor para uno sí funciona, pero para otro no. Entonces también tenemos que tener en consideración esa parte. Ahora, una vez que el docente o el profesionista conozca todo esto que está como básico, pues seguiría realizar un diseño AB. Si recuerdan un poco, cuando empezamos a hablar de conductismo, se hablaba del modelo ABC, antecedente, conducta y consecuencia, por sus siglas en inglés, antecedent, behavior y consequence, ¿sí? Es el modelo ABC, por las siglas en inglés, ¿sí? En este caso vamos a partir de algo similar, que no somos tan ajenos a ese concepto. Lo primero que nada sería medir la línea base conductual, que es lo que decíamos al principio, en la diapositiva anterior. Exactamente la frecuencia, la intensidad, el contexto, etcétera, etcétera. Después sería desarrollar la aplicación de la intervención, es decir, hacemos el plan de manejo conductual, lo aplicamos, ¿sí? Y el siguiente paso sería, tras un cierto tiempo considerable de aplicación, tendríamos que revisar la parte de si está funcionando o no, para lo cual tendríamos que interrumpir la intervención que estamos llevando a cabo. Es decir, si estamos manejándonos a través de un programa de economía de fichas, dejamos de aplicar la economía de fichas para ver qué es lo que pasa. Es decir, si de alguna manera la conducta se puede sostener, es decir, se desarrolló un hábito, o si de plano a lo mejor la conducta vuelve a aparecer. Si es así, entonces tenemos que revisar otra vez el plan y volverlo a introducir o volverlo a ejecutar con el alumno. Ese es el diseño AB. Obviamente esto va a estar en función de qué tanto, va la redundancia, qué tanto funcione, qué tanto sea útil para realmente lograr modificar la conducta no deseada. Algunos métodos que nos señala la autora Anita Woolfolk en su libro son los siguientes. Primero, y algo muy importante, el reforzamiento con la atención del profesor. Típicamente estamos como que muy acostumbrados a que solamente nos critiquen, nos observen o nos enjuicien los errores que cometemos en el comportamiento, es decir, cuando nos portamos mal. Pero muy pocas veces nos podemos hacer énfasis en lo positivo. O sea, de hecho, incluso si vemos un poco cómo nos educaron a nosotros, por ejemplo, a veces, cuando me porto bien, cuando me porto mal, pues sí, me lleva el castigo, me lleva la chancla voladora, la llamada de atención verbal, etcétera, el jalón de greñas, el pellizco, etcétera, ¿no? Digo que no son las medidas más adecuadas, pero finalmente es una respuesta que tienen los padres de familia cuando el niño se porta mal. Pero el problema es que cuando el niño se porta bien, en el sentido de que la conducta inadecuada no se ejecuta, no pasa nada. Entonces, en ese sentido, tendríamos que asegurarnos que justamente también, en este caso el docente, pues también haga énfasis en lo positivo que tiene el niño, a través de, por ejemplo, ignorar los errores que está cometiendo y el mal comportamiento. Ciertamente esta parte es un tanto delicada de implementar. ¿Por qué? Porque si el comportamiento que está haciendo el niño implica
la falta de respeto hacia sus compañeros o compañeras, ahí sí, indudablemente, el docente tiene que intervenir de manera inmediata. Pero hay que recordar una cosa muy importante, que posiblemente con esto, el niño que se está portando mal, de alguna manera está reforzando su conducta. Una conducta motora que tiene que ver justamente con llamar la atención. Y si el maestro finalmente le hace caso, aunque sea para regañarlo, para castigarlo, o mandarlo a dirección, o no sé, finalmente algún tipo de intervención, el niño se salió con la suya. Y nosotros como docentes perdimos. Ciertamente esta del reforzamiento con la atención del profesor, sí sería como necesario implementarla con cuidado y solamente en aquellas conductas que de alguna manera no involucren el daño hacia otra persona, hacia el propio niño o hacia el docente incluso. Un ejemplo de esto, siempre habrá niños en el salón de clases que les guste mucho hacerse los chistosos, de alguna manera solo hablen por hablar, o que de repente como que sus comentarios sean de alguna manera inapropiados y de repente justamente causen gracia. Entonces, justamente si es nada más así la cuestión, claro que puedo prescindir del llamar la atención e ignorar el comportamiento. Se supone que entonces, si el niño se da cuenta que esa conducta que está implementando de hacerse el chistoso, el gracioso, no logra atraer para sí la atención del maestro, del docente, bueno, ok, entonces finalmente pues se puede prescindir de esa llamada de atención. ¿Sí? Otro método se va a llamar reforzamiento diferencial. En el reforzamiento diferencial es algo similar al anterior, es ignorar las conductas inapropiadas, ¿sí? Pero también en este caso sería no nada más ignorarlo, sino también reforzar el comportamiento adecuado, inmediatamente en cuanto éste se presente. Si no lo hago así, pues lógicamente entonces el niño no va a tener en claro cuál es la conducta que se va a reforzar. Va a ser necesario en este caso también entender que este método de reforzamiento diferencial no siempre es el apropiado. De hecho, es básicamente como la situación anterior que planteaba. Si a lo mejor la conducta inapropiada involucra lastimar a otra persona, pues ahí sí no puedo ignorarla, tengo que intervenir. Pero siempre y cuando a lo mejor yo también me tenga conciencia de lo que comentaba también hace unos momentos, que esa conducta inapropiada es como una forma de llamar la atención sobre sí mismo, que no es lo ideal, efectivamente no es lo ideal, pero para muchos niños funciona. Otro método que también se implementa frecuentemente en clases es el elogio. El elogio básicamente es una crítica, es un reforzador verbal, ¿sí? Donde se dice que tiene que ser contingente a la conducta reforzada, es decir, inmediatamente después de la buena conducta. Es decir, ok, ignoro la conducta inapropiada, refuerzo la conducta apropiada en cuanto aparezca a través de, por ejemplo, el uso de un elogio. Eso tendría que ser como necesario hacerlo en esa secuencia de pasos. Ahora, en este caso, el elogio tiene que especificar con claridad la conducta reforzada. Ok, quiero pedir un aplauso para Juanito, que el día de hoy no ha interrumpido cuando está hablando su compañerito. O quiero felicitar públicamente a lo mejor a Susanita porque el día de hoy terminó su trabajo puntual y se quedó sentadita hasta que se dio la indicación siguiente. Eso es justamente las características de un buen elogio. Y tiene que ser creíble, eso es lo más importante, en el sentido de que no parezca como incluso un comentario de doble vínculo. Es decir, así como un aplauso para Fruta que trabajó muy bien, Si lo hago así, con esa entonación y en esos términos, va a perder por completo su característica de elogio. Más bien parecería como una ironía, un sarcasmo.
sí, pues trabajaste bien, pero pues así como que sabe, ¿no? Por eso es necesario que si vamos a elogiar, sepamos hacerlo correctamente. Y algo muy importante, el elogio va sobre la conducta, ¿sí? Se elogia la conducta y se elogia la persona. Es decir, tiene que incluir las dos cosas, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la crítica es critico la conducta, más no a la persona que ejecuta la conducta. Algo por el estilo. No es lo mismo decir el trabajo de fulanito está mal hecho, está muy sucio, a decir fulanito es cochinito, o es un cochinito al momento de, o más incluso es puerco al momento de hacer su trabajo. Básicamente la diferencia entre uno y otro es que en el primer caso estoy censurando o criticando la conducta no deseada, y en el primer caso. En el segundo caso estoy criticando no la conducta, sino a la persona, incluso en términos hirientes, ofensivos, a la persona que está ejecutando la conducta. Seguimos con... Ok, otra forma también de reforzar el comportamiento del alumno dentro del salón de clases se llama principio de Premack o principio de la regla de la abuela. Este principio dice lo siguiente: primero haz lo que quiero que hagas y después podrás hacer lo que tú quieras, ¿sí? Es el principio de Premack o regla de la abuela. En ese sentido, la definición técnica nos dice que es una conducta de alta frecuencia, podrá ser reforzada con un reforzador efectivo para la conducta de baja frecuencia. Ok, de nuevo, una conducta de alta frecuencia podrá ser un reforzador efectivo para la conducta de baja frecuencia. Es decir, si al niño le gusta mucho leer, que es una conducta de alta frecuencia, puede ser que yo logre a través de una negociación con el niño de que, ok, como dice la regla de la abuela, primero haz esto que a lo mejor no te gusta tanto, por ejemplo haz tu tarea de matemáticas o haz tus planas de bolitas o de, ¿cómo se llaman estos? Palitos o no, de tu caligrafía, y después cuando acabes y esté bien hecho, ya te puedo dar autorización o permiso de que puedas leer. Aquí la conducta de baja frecuencia es la que no hace, por ejemplo, hacer su trabajo de matemáticas bien. Y la conducta de alta frecuencia sería el hecho de que yo conozco que a ese niño en particular le gusta mucho la lectura. Entonces, lógicamente, para poder implementar este principio, pues la conducta de menor frecuencia debe de aparecer primero. Es decir, primero me acabas el trabajo de matemáticas y después tienes permiso para leer, ¿sí? El libro, en el texto venía un ejemplo con adolescentes que les gusta traerse su celular y de repente, ok, bueno, se acaban el trabajo, les doy tiempo para que puedan sacar su celular y chatear o revisar sus redes sociales, etcétera, ¿no? Finalmente es el principio de Premack, perdón. También viene implícita la idea de que, por ejemplo, va a ser necesario que el docente conozca los elementos que refuerzan de manera efectiva, de manera positiva al niño. Si no conoce esos reforzadores, no puede ser posible que implemente una técnica o estrategia de estas. ¿Por qué? Porque simplemente con qué conducta va a negociar o qué conducta va a reforzar más bien, si no sabe que le gusta al niño. Y a lo mejor como de repente pues atinarle o así como que pues, a ver si pega, no se puede dar el lujo de hacer eso, ¿sale? Bueno, otra técnica que también puede ser útil, particularmente cuando se trata de conductas complejas, es dividir esa conducta o esa tarea en pequeños pasos. Esto implica, al principio de todo el proceso, definir el desempeño inicial esperado o requerido. Es decir, yo quiero que al final de este tema o de esta actividad ustedes alcancen tal o cual cosa, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Y después de esto es justamente empezar a especificar verbalmente, incluso de manera visual o gráfica, ejemplificando
los pasos que conducirán a esa meta final, ¿sí? Y eso se llama justamente moldeamiento o análisis de tareas de Miller, es el nombre técnico. Y en ese sentido, esta técnica pues también nos va a servir justamente para básicamente cualquier conducta, cualquier actividad, donde el niño demuestre un rendimiento poco satisfactorio. En este caso no se presenta tanto un reforzador como tal, sin embargo está implícito en el sentido de, ok, si logras alcanzar, no sé, si logras hacer correctamente el trabajo, lógicamente vas a tener un reconocimiento por el desempeño final deseado. En ese sentido, aquí hablamos que ese desempeño final requerido va a funcionar como instigador o como incentivo, ¿sí? Para que tú tengas 10, para poder tener el 10, ustedes tendrán que hacer bla, 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 bla. Ese es justamente modelar la tarea, y obviamente yo tengo que, en el bla, 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 viene justamente la especificación paso por paso, como si fuera un instructivo, de todo aquello que debe de realizar o desempeñar el niño en cuestión. Otro método que también puede ser útil para modelar conductas va a ser el de aproximaciones sucesivas. En este caso, las aproximaciones sucesivas también se usan en terapia conductual para, por ejemplo, el tratamiento de las fobias. Y básicamente implica un acercamiento gradual y paulatino a una conducta cada vez más compleja. Es decir, si a lo mejor el niño tiene problemas para plantearse una suma, una operación, una división, por ejemplo, empezaría primero con cosas muy elementales, graduadas, a lo mejor una división de solamente una cifra afuera y una cifra adentro, un divisor y un dividendo de una cifra, donde el niño pues demuestre lógicamente una destreza amplia. Entonces finalmente, poco a poco lo voy acercando a que domine. A lo mejor primero es una cifra adentro y una cifra afuera, después puede ser 2 cifras adentro y una cifra afuera, y después, ya que pueda, obviamente voy aumentando el número de cifras adentro y fuera de la división, para que finalmente el niño desarrolle la tarea final requerida. En este caso, de alguna manera, este método de aproximaciones sucesivas puede ejemplificarse o puede también auxiliarse del anterior, que eran los de las del modelamiento o tareas de Miller, ¿sí? También otra forma de reforzar conductas justamente va a ser la práctica misma. Dice el antiguo dicho, la práctica hacia el maestro. Y aquí lógicamente pues es igual de válido, igual de cierto afirmar que la práctica es el maestro. Por lo tanto, pues en este caso, las prácticas de respuestas correctas tiene que ver justamente con una vez que identificamos los errores que se cometieron. Es decir, no esperarnos a que a lo mejor el alumno solito rectifique, sino en cuanto nosotros de alguna manera detectemos el error, pues hacérselo ver y justamente decirle, no, a ver, te estás equivocando, por ejemplo la división, te estás equivocando, por ejemplo aquí, por ese da tanto y le falta para tal o cual cifra, ¿sí? Entonces aquí sería justamente empezar a corregir, pero con práctica positiva, es decir, no le tacho ya así como tal, estás mal, que eso es muy frecuente en los alumnos docentes. Estás mal, ¿y por qué? Porque estás mal, está mal el proceso. Sí, pero cuando hablamos de proceso es un término muy ambiguo y muy vago. Y de repente ciertos alumnos, ciertos niños, pues requieren ¿cómo decirlo? Una especificación clara de exactamente dónde fue el error, dónde se equivocaron. Continuamos entonces ahora con manejo. Esto, lo anterior, aunque a pesar de que se pueden manejar también conductas o también situaciones de aprendizaje, lo que sigue a continuación ya es como tal cómo se va a manejar la conducta indeseable dentro del salón de clases. Una técnica típicamente muy empleada es el reforzamiento negativo. En este caso nos dice, si un acto detiene o evita algo desagradable, aumenta entonces las probabilidades de que esa acción se repita. El ejemplo más clásico es
el cinturón de seguridad y la multa. Tú te pones el cinturón de seguridad no tanto por bueno, sí por tu seguridad ahorita ya, pero cuando esta medida se implementó como de forma obligatoria para los conductores, de repente la gente se ponía el cinturón, no tanto por pues sí, por la seguridad o para que todo esté bien, sino por querer evitar la multa. Entonces, si los conductores veían que pasaban frente a un tránsito y de repente se quedaban viendo a ver si traían el cinturón y lo traían, entonces el hecho de que yo me ponga el cinturón evita o detiene la consecuencia desagradable, que en este caso sería la infracción o la mordida, pues en este caso, ¿no? Cualquiera de las dos. En este caso, esta técnica de reforzamiento negativo sí puede ser aplicable y es muy útil en situaciones de aprendizaje, donde primero que nada tengo que describir el cambio negativo, el cambio deseado de manera positiva. ¿Qué es exacto? Insisto, cuando se habla de conductismo, algo que tiene que quedar muy entendido y muy claro es que voy a reforzar, voy a especificar exactamente qué conducta quiero que hagas, ¿sí? Y esto significa justamente el hecho de decirle al niño, al alumno, qué es lo que quiero que finalmente logre cambiar. Es que tienes que portarte bien, sí, pero ¿qué es portarte bien? Si de repente resulta muy ambiguo ese tienes que portarte bien, entonces obviamente pues, el alumno no va a poder entender qué significa o qué se espera de él. Algo muy importante en todo procedimiento de modificación conductual, no se debe de engañar y sobre todo también hay que asegurarse de poder implementar la situación desagradable. Es decir, de alguna manera, tal vez sería como algo así de, si no guardan silencio, no van a salir al recreo. Y efectivamente, hasta cumplírselas, no engañar nada más, o no amenazar en vano, sino finalmente, todos están haciendo su relajo, ya dieron el toque para el recreo, todo el mundo está parado, nadie está haciendo su trabajo, no está calladito o sentadito, no han acabado el trabajo, entonces nadie sale. Oiga, pero maestra, ¿por qué es que ya dieron el toque? O es que ya se nos acabó el tiempo. Lo siento, de modo, es hasta que justamente se logre la conducta adecuada, se puede dar a lo mejor el permiso para que salgan al recreo o salgan incluso del plantel, ¿no? Pero ciertamente aquí se requiere que el docente pues continúe con su firme en su postura a pesar de las quejas que va a haber. Que de hecho si no va a haber, oiga maestra, es que no se agacha, es que esto, que el otro. No, es seguir, no sales, y si sigues hablando más, no vas a salir tampoco, porque ese tiempo lo estás perdiendo ese tiempo que estás perdiendo en alegar, podrías emplearlo a resolver tu problema y ya te puedo dejar salir. Entonces, por lo tanto, también en este caso va a ser necesario que el docente destaque las acciones que se están haciendo. Ojo, eso es muy importante y es vital. No las promesas. No, maestro, ya voy a portar bien para la próxima, ya va a ver que sí. No. Qué bueno que me estás prometiendo, pero no. Hasta que todos estén en silencio, salimos a recreo o salimos de clase. Porque si de repente, el alumno dice, no maestra, es que sí, de veras, ya, se lo prometo, se lo juro, bla, 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 y hasta te hacen el juramento por la crucecita, o etcétera, etcétera. No, es hasta que se dé la conducta, se puede justamente, de alguna manera, pues conceder el permiso de autorización para que siga haciendo la actividad que estaba, digámoslo así, alegando el alumno. Otra forma común de llamar la atención o de modificar la conducta, pues va a ser la reprimenda o la llamada de atención. Al respecto, se puede decir que toda reprimenda o llamada de atención deberá ser siempre en privado. Nunca hay que exponer al alumno a la mofa o a la burla de los compañeros. Sabemos que los alumnos pueden ser, y de hecho lo son, muy crueles entre ellos. Pueden llegar a ser muy crueles, incluso hostiles o incluso hirientes. Pues, por lo tanto, es regañar en privado, pero también algo muy importante, si yo me doy cuenta que un mismo alumno me la paso regañándolo, llamando la atención diario y la mayor parte del tiempo, entonces tendríamos que considerar la posibilidad que esa reprimenda no funciona con ese alumno.
Por lo tanto, deberíamos de cambiar de estrategia para justamente implementar alguna otra que sea efectiva, ¿sí? Por lo tanto, no se realiza con tanta frecuencia. Otro método también muy clásico es el costo de respuesta. Ok, aquí lógicamente, como se ha dicho hasta ahorita, el docente tiene que conocer los reforzadores que son significativos y positivos e importantes para el alumno. Si no los conoce, no puede implementar absolutamente ningún programa de modificación conductual, no lo podrá implementar, porque no sabe qué le gusta o qué le llama la atención a ese alumno. En el costo de respuesta es muy sencillo. Ok, por cada infracción vas a perder un reforzador, ¿sí? Vas a perder, por cada vez que no me entregues la tarea, vas a perder puntos. Esa estrategia de costo de respuesta básicamente la implementamos incluso en la universidad. Ok, van a ser 5 tareas. Cada una el porcentaje total de las tareas entregadas es 35%. Sin embargo, si tú no entregas 2, 3 o ninguna, bueno, obviamente no vas a tener ese puntaje. Y así me saques 10 en el examen, por lo demás tiene que valer 65. Así me saques 10, no vas a poder subir ese 6.5. ¿Sí? Ahora, aquí siempre va una advertencia, eso es también importantísimo. No puedo aplicar el costo de respuesta sin haber llamado atención primero, o sin haber especificado o advertido. Ok, a ver, Susanita, primera vez que te veo caminando fuera de tu lugar, o que te veo fuera de tu lugar en la hora de clases, ¿qué pasó? A lo mejor el alumno puede ser que se siente, se calme un rato, después se le va a olvidar y va a volver a lo mejor a pararse y otra vez va a empezar a deambular por el salón. Entonces ahí entonces sigue la marca junto al nombre. Ok, a lo mejor una carita triste, una espantosa X, un puntito, una tachecita, no sé, como ustedes lo quieran manejar, pero es inmediatamente después de que a lo mejor una vez advertido, el niño reincidió o persistió en la conducta. Y también otra parte importante de la implementación de un plan de costo de respuesta va a ser la capitalización por cada marca, es decir, a las tantas marcas tienes tu derecho a, no sé, a jugar en la biblioteca o ir a la biblioteca, o pierdes tu derecho a lo mejor a salir temprano, X o Y. Es decir, tenemos que especificarle al niño por cada cuántas veces se le va a bajar puntos o se le va a asignar una tarea diferente a la que normalmente desempeña. ¿Vale? Es el costo de respuesta. Otra técnica que también está sobreutilizada es el aislamiento social o tiempo fuera. La mayoría de los docentes, si no es que todos, desde kinder hasta primaria, posiblemente han implementado en alguna ocasión ese tiempo fuera. Y como fulanita está haciendo su relajo, tiempo fuera. Y en este caso, por definición, el tiempo fuera, técnicamente es retirar al alumno, al niño, de cualquier tipo de reforzamiento, lo cual implica una situación de aislamiento social del estudiante del resto de sus compañeros, que puede ir de mínimo 5 minutos a máximo 10 minutos. No me puedo pasar ese tiempo. El problema también va a ser aquí que tiene que ser eficaz esta parte del aislamiento social. Si lo saco del salón, de repente, ok, bueno, pues a lo mejor sí lo saqué del salón, pero puede ser que se vaya a platicar con los de la cooperativa, con el conserje, o de repente ya se encontró a otra maestra o a la directora o a la subdirectora y pues empieza a platicar, o obviamente lo van a pues llamar la atención y lo van a llamar, y entonces finalmente el alumno consiguió salirse de la situación didáctica de la clase y el tiempo fuera dichoso no le funcionó a la maestra porque lo implementó mal. El aislamiento social es, insisto, de 5 a 10 minutos y lo vamos a poner o lo vamos a colocar separado del resto de su grupo.
Nada más aquí no hay que caer en el extremo de las orejas de burro, es decir, se va al rincón del frente del salón con sus orejas de burro. No, porque esto lamentablemente puede prestarse justamente a burlas o a bullying incluso. En general, todo el tiempo fuera va a ser, si hay la posibilidad de tener un espacio aislado, pues mucho mejor. Si no, pues sería solamente a lo mejor, ok, te vas a sentar aquí enfrente del salón, o a ver, los compañeros que están alrededor de fulanito, los cambio de lugar momentáneamente hasta que fulanito de tal se tranquilice o se ¿cómo se llama? Se calme, ¿sí? Aclarando el punto que el aislamiento social, pues para lo que es el berrinche, el manejo conductual del berrinche, no suele ser muy efectivo, sobre todo cuando no se sabe implementar. Hay que recordar un punto muy importante: cuando un niño está haciendo berrinche, no entiende razones, ¿sí? Y también, de repente, otro punto importante es que la conducta de berrinche se va a reforzar cada vez que yo le haga caso, aunque no acepte no considere el berrinche lo que él quería, pero sí se va a ver reforzado por esa situación de que, ok, le hice caso y pues por lo tanto el niño va a entender que finalmente con su conducta de berrinche me puede controlar a mí, y no se trata de eso. Entonces el aislamiento social es breve, es solamente 5 o 10 minutos, no más, y hasta que se calme. Si tengo que implementar continuamente muchos tiempos fuera, significa entonces que esa técnica no le sirve al niño, y si no le sirve hay que cambiarla, ¿sale? Otro grupo de técnicas, casi para finalizar, son las consecuencias grupales, donde por ejemplo tenemos lo que se conoce como juego del buen comportamiento, que en este caso es de repente un acuerdo que se establece con el grupo, subdividido en pequeños subgrupos de tantas personas, donde por ejemplo cada vez que ese grupo, los alumnos que pertenecen a dicho grupo se comporten mal, van a perder puntos por quebrantar las reglas de buena conducta acordadas. En este caso, justamente se trata de establecer primero cuál es la conducta adecuada y también negociar las consecuencias que puede tener el hecho de que quebranten las reglas de buen comportamiento, ¿sí? Esto implica, y esto, insisto, esta parte es básica. No se puede implementar ninguna de estas estrategias si el docente no conoce los reforzadores que son útiles para los niños. Ahora, en este caso, bueno, para las consecuencias grupales en concreto, dice la información que son recompensas o castigos otorgados al grupo en conjunto por cumplir o infringir reglas de buena conducta. Ok, en este caso, con uno del subgrupo que haga la conducta inapropiada, automáticamente todos pierden o el punto o se hacen acreedores a un castigo. Hasta cierto punto, un tanto arbitrario, sí, tal vez sea un poco arbitrario, pero finalmente la intención es hacer que el alumno, pues tal vez a través de la presión social o del modelamiento que puede obtener de sus compañeros en cuanto a conductas positivas o adecuadas, pues logre justamente modelar su propio comportamiento, su propia conducta. El otro es el contrato de contingencias, que en este caso, ok, básicamente es negociar completamente con el alumno, con el niño, una suerte de contrato. Es decir, ok, cada vez que yo, fulanito de tal, tenga tal o cual comportamiento, me voy a hacer acreedor o voy a ganarme tal o cual castigo, pero si yo, fulanito de tal, desempeño o hago tal o cual conducta, me voy a hacer acreedor también a una recompensa o un privilegio. Y firma el alumno y firma también el docente, el maestro. Es un contrato de contingencias. Y tal vez el método más común para manejar conducta, de hecho muchas veces se aplica en el catecismo, es justamente el sistema de reforzamiento de fichas, que en este caso las fichas o firmas o sellitos que gana un niño por su buen comportamiento, su buen desempeño, se puede intercambiar
por alguna recompensa, perdón, por alguna recompensa deseada. Típicamente en el catecismo, ok, por cada asistencia al catecismo, te ponían un sellito, te daban un boletito, que al final, en la posada, de repente que les con los niños del catecismo, pues se pueden cambiar por comida, por dulces o por juguetitos. Y obviamente, pues aquí la intención era que justamente esas recompensas o esos privilegios funcionan como instigador y como incentivo, ¿sí? Bien, básicamente entonces con eso terminamos el módulo relacionado con el conductismo. Como siempre, cualquier duda o comentario a través de la plataforma de Classroom. Y pues no me resta más que agradecer y seguimos en contacto. Que pasen buenas tardes y nos vemos la próxima semana.